noches con todos, bienvenidos a este estudio sobre el Evangelio de Juan, primer estudio bíblico del año 2021. Nos hemos quedado el año pasado, básicamente hace unas 2 semanas atrás, nos quedamos en el capítulo 13 y hoy día esperemos terminemos con el capítulo 13 antes de continuar con toda esta serie de estudios sobre el Evangelio de Juan. Permítanme orar para empezar el estudio. Padre, tu sabiduría y tu bondad, por encima de nuestra sabiduría, es la que necesitamos. Que sea tu palabra la que nos hable, sea tu sabiduría la que nos guíe, y sea tu Espíritu Santo el que la aplique a nuestro corazón. Gracias, bendito Dios. Toma control del estudio y guíanos en el nombre de Jesús. Y amén. Abramos nuestra Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13. Evangelio de Juan, capítulo 13. El día de hoy vamos a estudiar 3 versículos del Evangelio de Juan, desde el versículo 36 hasta el versículo 38, que tienen que ver con la negación de Pedro. Estaremos estudiando algunos versículos adicionales y paralelos, pero del Evangelio de Juan solamente estudiaremos estos 3 versículos. Antes de continuar, vamos a hacer un pequeño repaso. Recordemos que el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17, estos 5 capítulos, tienen que ver con la última cena, la cena de la Pascua previa a que entregaran al Señor. Es día miércoles por la noche. Judas va a entregar al Señor hoy en la noche y mañana lo están crucificando. Y antes de ese evento es la última cena. Y entonces están los discípulos celebrando con el Señor esta última cena. En el capítulo 13 hemos visto lo siguiente. Del versículo 1 al 20, Jesús rompe los esquemas porque toma una actitud de siervo y toma un lebrillo con agua, un pequeño utensilio para cargar agua, una toalla, y se pone a lavar los pies de los apóstoles. Ya conocemos esa historia. Si quieren pueden encontrarla en el YouTube, en el Facebook. Hemos estudiado ese pasaje, cómo Jesús quiebra el concepto, la soberbia, quiebra esa idea de que yo soy superior y se pone en la actitud de un siervo para lavarle los pies a sus discípulos. Del versículo 21 al 30 es cuando Jesús anuncia la traición de Judas. Entonces le dice, el que está metiendo el pan conmigo en el plato, ese me va a traicionar. Y voltea donde Judas y le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y Judas se va. Ya había pactado Judas para entregar al Señor por las 30 monedas de plata. Y entonces, del versículo 21 al 30 es esta historia. Del versículo 31 al 36, Jesús enseña a sus discípulos un mandamiento nuevo. Cuando estudiamos ese pasaje, ¿recuerdan? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis unos a otros. Y el día de hoy terminamos con el capítulo 13, estudiando de los versículos 36 al 38. 36 al 38. Pero para empezar, leeremos solamente los versículos 36 y 37. Juan capítulo 13, versículo 36 y 37. Dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora?
Mi vida pondré por ti. Esta frase es realmente impactante. Pedro amaba tanto al Señor que puede salir de sus labios una frase que para mi entender poquísima gente la puede decir. Mi vida pondré por ti. Mi vida pondré por ti. Debemos reconocer que hoy en día la iglesia, lo que conocemos hoy en día como la iglesia cristiana, está pasando por una crisis tremenda. Para los que son creyentes jóvenes que han conocido al Señor en los últimos años, en los últimos 10, 15 años o 20 años, para ustedes es probable que no hayan visto, no hayan entendido cómo la iglesia cristiana ha perdido testimonio, cómo la iglesia cristiana ha entrado en una crisis que la vemos en todas partes. Es una crisis de identidad, es una crisis de testimonio, de valores. La iglesia cristiana hoy en día está pasando por una crisis tremenda. Hace unos 50 o 60 años atrás, la iglesia, el creyente en Cristo, o cuando uno usaba el título de evangélico, era un término que causaba respeto. Yo me acuerdo, cuando uno iba a un hospital y tú decías, soy pastor, la gente te respetaba. Inclusive habían empresas, hace muchos años atrás, estoy hablando hace 50 años atrás o 60 años atrás, habían empresas petroleras que llegaban al Perú para hacer trabajos en la selva peruana. Y algunos anuncios en el periódico, escuchen bien, anuncios en el periódico, que estas empresas americanas, muchas de ellas regentadas y dirigidas por creyentes, muchos de ellos, ponían como anuncio buscando personal. ¿Y saben qué ponían? Decían, necesitamos personal, requisito ser evangélico. ¿Y saben por qué? Porque estas empresas trabajaban en la selva, fuera de los pueblos cercanos. Les armaban unos campamentos para que ahí trabajaran el personal. Y entonces, ¿qué ocurría? Cuando contrataban personal evangélico, ¿qué es lo primero que hacían? El personal evangélico construía una iglesia. Así es, construía una iglesia. Cuando tenían sus ratos de ocio, de tranquilidad, se reunían en la iglesia a cantar, a orar. Los domingos en la mañana, si tenían día libre, habían cultos en la iglesia. Se invitaba a pastores para que fueran a visitar los campamentos petroleros. ¿Qué pasaba cuando contrataban personal que no era evangélico? Lo primero que levantaban era un bar. Comenzaban a contratar gente para que trajese alcohol, bebidas, cerveza y todo esto. Y naturalmente invitaban a que vinieran prostitutas, ¿no? Y entonces esa era la diferencia entre el personal evangélico y el personal del mundo. Entonces había una imagen, había un respeto. Cuando la gente decía, él es un creyente, la gente se imaginaba una persona que era íntegra, derecha, veraz, honesta, respetuosa de su familia. Y cuidadito, porque si eras bautizado, peor todavía. Porque las iglesias, cuando te bautizabas, te daban un código de ética que debías cumplir. Y si tú no cumplías ese código de ética, inmediatamente caías en peligro de ser disciplinado públicamente. O sea que era tremenda la cosa, ¿no? Era mucho cuidado cuando tú decías, yo soy creyente bautizado, muchísimo cuidado. Decir creyente bautizado significaba que tú seguías ciertas normas de conducta. Hoy en día, todo ha cambiado. Hoy en día las iglesias
mucha gente que se llama creyente, que se llaman bautizados, no siguen ninguna norma moral ni respetan los principios del testimonio bíblico que corresponde a los creyentes. Esta frase, tener un buen testimonio, hoy en día para mucha gente no tiene significado. Inclusive los cultos. Antes el culto era un tiempo de adoración, de respeto. Cuando yo era joven, el concepto era tú llegas a la iglesia temprano y te sientas en la banca, en la silla, y te pones a orar y preparas tu corazón para el inicio del culto. Hoy día escuché por ahí que el 25% de las iglesias en los Estados Unidos han comprado juegos que botan humo, luces para el techo, para convertir el culto de adoración en un show público, igual a cualquier concierto en la calle. He escuchado a pastores decir, nosotros queremos que el culto sea tan atractivo para la gente del mundo que se sienta a gusto. En otras palabras, quieren darle a la gente del mundo un acto igual al que reciben en el mundo, y a eso quieren llamarle culto de adoración. Las iglesias han perdido moral, han perdido principios éticos de conducta, han perdido testimonio. Y las prédicas, antes las prédicas de los pastores eran prédicas duras. Tú escuchabas una prédica y la prédica te confrontaba con tu pecado. La prédica te confrontaba en tu relación con Dios y buscabas a Dios porque te sentías mal. Hoy en día no. Hoy en día las prédicas son light, suaves, porque no hay que ofender a nadie. En eso hemos caído. Y por eso es que hoy en día en las iglesias tenemos 3 tipos de personas. A mi entender, probablemente otros pastores lo entiendan diferente, pero para mí hay 3 tipos de personas. Las primeras son lo que yo le llamo los religiosos convencidos, pero no convertidos. Son personas, gente moral. No son gente mala. Son gente que busca en la iglesia un lugar de paz interior. Son gente que busca en la iglesia amigos cristianos con los cuales relacionarse. La iglesia es un lugar moralista, ¿no? Pero no tienen ningún compromiso firme, ni con la iglesia, ni con el Señor, ni con nadie. Y son fácilmente detectables, porque llevan una vida de una religiosidad eventual, de domingo, ¿no? Ellos asisten cuando pueden, cuando tienen tiempo, si las circunstancias lo permiten, si no tienen ninguna parrillada familiar. Las ofrendas ellos dan de lo que les sobra. En realidad no hay nada, no hay ninguna carga emocional. Estos son religiosos convencidos probablemente, pero no convertidos. La idea para ellos es, hay que seguir a Cristo mientras no les cueste. Es decir, mientras no sea demasiado costoso para ellos, ni en tiempo, ni en recursos, ni en nada, entonces vale la pena, ¿no es cierto? Estos son los religiosos convencidos, pero no convertidos. La iglesia tiene muchos de esto, muchos, Pero luego viene un segundo grupo. Estos son los creyentes light. Es decir, son personas que se entregaron al Señor en algún momento de sus vidas. Se comprometieron, pero no demasiado. ¿Entiendes? Light, suave, superficialmente nomás. Estos son más activos que los religiosos convencidos. Son más activos. Participan de los estudios bíblicos y probablemente asisten con más regularidad. Y son más conocidos de los pastores también. Pero en el fondo son gente que de labios lo honra, pero que su corazón está lejos de él. Alguna vez escuché a un cristiano light que decía lo siguiente: soy tan creyente que podría dar mi vida por Cristo, pero no me pidas mi diezmo,
Qué interesante, ¿no? Qué cómico también. Soy tan creyente que podría dar mi vida por Cristo, pero no mi diezmo. Ese es el creyente light. El creyente que no está, hizo una decisión, pero no entra más. Mantiene esa distancia, ¿no? Creo que en tercer lugar están el tercer grupo, que es el que a mí más me llama la atención, que al igual que Pedro, pueden decir esta frase: mi vida pondré por ti. He conocido creyentes a través de estos años en la fe que realmente ellos están listos para dar su vida por Cristo. Generalmente son los creyentes que han experimentado en carne propia el poder de Dios en sus vidas, sacándolos de alguna droga, de algún vicio, salvando sus matrimonios, perdonando sus pecados. Son personas que realmente han experimentado la presencia de Dios. Son creyentes con pasión por Cristo. Y no importa si han tenido altibajos en su fe, porque todos tenemos altibajos en nuestra fe, pero tienen un corazón que ama al Señor, como David, que tuvo su altibajo, pero su corazón seguía amando al Señor. Y estas personas pueden decir: mi vida pondré por ti. Y estos son el tercer tipo de creyente. Y yo me pregunto, ¿y nosotros cuál de estos creyentes somos? ¿Pertenecemos al primer grupo, al segundo grupo o al tercer grupo? Hace un tiempo atrás me contaron una historia que realmente me marcó el corazón. Y la historia cuenta, en la época del terrorismo, no sé si fue cierta, pero en la época del terrorismo, en el Perú, hace muchos años atrás, en una iglesia de un pueblo, estaba desarrollándose un culto domingo en la mañana, cuando de repente entraron 3 personas con pasamontañas, encapuchados, con armas en la mano, fueron hacia adelante, apuntaron al pastor, se voltearon a la congregación y dijeron lo siguiente: tienen 5 minutos para abandonar la iglesia. Los que queden en la iglesia son los que están dispuestos a morir el día de hoy. Ante ese anuncio, el pastor lo que hizo fue arrodillarse en el púlpito y empezar a orar. En ese momento muchísima gente comenzó a salir de la iglesia. Mucha gente con hijos, con familia, decían: yo no puedo arriesgar a mi familia, a mis hijos, y entonces comenzaron a pararse, a irse. Mientras tanto, habían otros que se levantaban y se acercaban al púlpito y se arrodillaban junto al pastor y empezaban a orar con él, esperando el momento de su ejecución. Faltaban instantes breves y los terroristas repitieron: el último chance para salir de la iglesia en este momento. Y las últimas familias en salir, y quedaron muy pocos, quedaron de la iglesia quizás un 10%. El resto salió, pero ese 10%, hermanos, se arrodillaron en el púlpito, hicieron un círculo con el Señor, se tomaron de las manos y empezaron a cantar. Los terroristas salieron, llegaron a la puerta de entrada de la iglesia, se cerraron la puerta, trancaron la puerta y luego se acercaron al púlpito y le dijeron al pastor: pastor, no tenga miedo, nosotros también somos creyentes, solo que no queríamos adorar con gente hipócrita en la iglesia. ¡Uah! ¡Qué testimonio!, ¿verdad? ¿Qué habríamos hecho nosotros? Probablemente tengamos respuestas, ¿no? Algunos dirían: bueno, mi familia, bueno, mis hijos, bueno, estaba mi marido o mi tío, mi primo, quien fuese, yo no puedo arriesgar la vida de ellos, ¿no es cierto? Claro, podrías haber salido,
haber dejado a tu familia afuera y regresar y arrodillarte ahí para morir por Cristo. Pero no, la mayoría de personas no fue capaz de decir como Pedro, mi vida pondré por ti. Y hoy en día, hermanos, esa es la realidad. Muy pocos creyentes hay en la iglesia que tienen un compromiso tan fuerte con el Señor, porque entienden lo que Cristo hizo por ellos en la cruz, porque entienden que a la hora de su muerte verán al Señor y que su salvación depende de la muerte de Cristo. Es decir, son creyentes que dicen, Cristo murió por mí. Cristo murió por mí y eso me da vida eterna y por eso yo puedo morir por Él. Estoy dispuesto a morir por Él porque Él murió por mí. ¿Entiendes que tu eternidad, mi eternidad, se debe a la muerte de Cristo? Ojalá como creyentes podamos decir, entiendo que Cristo murió por mí, por eso yo puedo morir por Él. Y repetir la misma frase de Pedro. Yo puedo morir por Él. Mi vida pondré por Cristo. Leamos y sigamos avanzando con Juan 13:38. Juan 13:38. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Impresionante. Aquella frase que Pedro había dicho, mi vida pondré por ti, Jesucristo lo confronta y le dice, ay, Pedrito, ¿tu vida pondrás por mí? ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. No una, sino 3 veces. Y la palabra negar que aparece acá significa renunciar, desconocer, rehusar. Ahora, no entraremos a analizar en este momento el pasaje de Pedro y la negación, porque eso lo vamos a ver más adelante, pero ¿qué habrá sentido Pedro? ¿Te pones a pensar? ¿Qué habrá sentido Pedro en ese momento? Cuando Jesús le dice, Pedro, tú dices que pondrás tu vida por mí, pues te digo que, mira, de cierto te digo que no cantaré el gallo, o sea, no llegaré el amanecer sin que no me hayas negado 3 veces. Ahora, no fue lo mismo lo que hizo Judas que lo que hizo Pedro, ¿eh? Porque lo que hizo Judas fue traición. Lo que hizo Judas fue vender al Señor por 30 piezas de plata. Hipócritamente lo va a entregar con un beso, ¿no? Entonces no comparemos a Pedro con Judas, no es lo mismo. Pedro no traiciona al Señor, Pedro niega. Es decir, Pedro desconoce, Pedro rehúsa aceptar. Él es discípulo de Cristo porque está en peligro su vida. ¿Y qué nos dice la Biblia sobre lo que hizo Pedro de avergonzarse? En Lucas 9:26 dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. O sea, que lo que estaba haciendo Pedro al negar al Señor, al avergonzarse del Señor, era grave. No tan grave como lo de Judas, pero seguía siendo grave. Seguía siendo grave. Negar al Señor es grave. Negar al Señor no es algo sencillo. Negar al Señor es grave. Dice el texto, el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. No solamente de Jesús, sino también de sus palabras. Pero esto nos hace pensar y nos dice, caramba, ¿cómo es posible
Este Pedro, miren, negando al Señor después de todo lo que el Señor había hecho por él y delante de él. Y tengamos cuidado en juzgarlo, ¿eh? Tengamos cuidado en juzgarlo porque Pedro definitivamente amaba al Señor con todo su corazón. Pedro estaba dispuesto a dar su vida por Cristo, lo dice públicamente. Hay muchísima gente que no se atrevería a decir una frase como esta. Pedro fue el que le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote que vino a tomar preso a Jesús. Fue Pedro el que sacó su espada para defender a Cristo. Pedro se quedó con Jesús cuando todos lo abandonaron. Cuando Jesús pregunta a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro dice, no, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. O sea, no estamos hablando de que Pedro era un hipócrita, un mentiroso. Pedro era realmente un amante del Señor. Pedro era un seguidor, un fiel discípulo de Cristo. Sin embargo, la presión social pudo ser tan fuerte, el miedo al rechazo y a ser condenado fue tan grande que el mismo Pedro negó al Señor. A veces, queridos hermanos, queridos amigos, la presión del ambiente, a veces no medimos la presión del ambiente. Y estamos en una reunión, por ejemplo, en la adolescencia, estamos en la escuela, con los amigos en la escuela, y entonces llegamos a la fiesta y todo el mundo comienza a tomar, o todo el mundo comienza a fumar, o alguien por ahí pasa las drogas, y entonces el joven, aunque conoce al Señor, siente que si no hace lo que sus amigos hacen, va a ser rechazado, va a ser condenado, va a ser aislado, va a perder la amistad de todos ellos, y cede, y cede. La presión social puede ser tan grande que hizo que el mismo Pedro negara al Señor. Nosotros corremos el mismo peligro. Si estamos en el trabajo con los amigos y los amigos deciden en la noche irse a tomar y entonces te invitan y tú dices, tengo que tomar porque si no, no me vuelven a invitar. O estás en una reunión familiar y tus propios familiares, yo recuerdo cuando era joven, tenía yo un primo que le gustaba mucho el licor, tomaba mucho. Nos habíamos dejado de ver. Yo regresando de la universidad, me encuentro con él en la casa en una reunión familiar y entonces él me dice, wow, hace años que no te veo, qué bárbaro, te has hecho todo un hombre, es hora de celebrar, me dice. Y agarra 2 vasos y echa whisky. Y entonces yo agarro y le digo, no, yo no tomo, gracias. Y él agarra y comenzó a insultarme. Comenzó a decir, ¿cómo es posible? Estoy diciendo que eres un hombre y no vas a tomar conmigo. Y en ese momento me salió Tupac Amaru, Pachacútec, todos los incas que llevo dentro, y entonces lo miré y le dije, ¿tú crees que por tomar soy más hombre? No me da la gana de tomar y punto. Él se quedó asustado y me dijo, wow, qué bárbaro, está muy bien, ok, está bien, yo tomo por los dos, y se tomó los 2 tragos él, ¿no? Pero a veces la presión social, los amigos, la familia, a veces no evaluamos el poder, la fuerza que tiene la sociedad, el medio ambiente, los familiares y los amigos. Y entonces, como Pedro, recibimos esa presión y terminamos negando al Señor. Y si le ocurrió al Pedro, ¿qué nos hace creer que nosotros somos más fuertes que él? Un pastor, contando esta historia en la iglesia, le dijo a la gente, levanten las manos los que estén dispuestos a morir por Cristo. Y toda la congregación, levantaron la mano, todos levantaron la mano. Y el pastor dijo, bueno, esperemos a que cante el gallo. Esperemos a que cante el gallo. ¿Mm? Por eso Jesús, cuando estaba orando con sus discípulos, les dijo, velad y orad.
para que no entréis en tentación. Porque el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y esto fue lo que pasó con Pedro. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto. Sí, Señor, mi vida pondré por ti, pero la carne es débil. Hermanos, debemos preparar nuestros corazones desde ya. No debemos esperar al momento de la presión, al momento de la tribulación, al momento en que nuestra fe esté en prueba. Porque nuestra fe tenemos que fortalecerla desde ahora. Y hay que fortalecer la fe con oración, con palabra, con ayuno, buscando a Dios, dándole a Dios tiempos de calidad cada día. Hay que fortalecer la fe ahora, no en el momento cuando ya estás como Pedro en el patio rodeado de gente viendo cómo maltratan al Señor, porque en ese momento ya es tarde, ya tu fe está débil. Es ahora cuando tenemos que fortalecer la fe, orando, ayunando, buscando al Señor en la palabra, dedicándole un tiempo diario de calidad al Señor para encontrarte con Él. Ahora, esto que acabamos de estudiar ahora tiene pasajes paralelos. Tiene pasajes paralelos y son interesantes porque estos pasajes paralelos nos muestran otra cara de la situación. Vamos a empezar con Mateo 26. Mateo 26, versículo 30 al 32. Mi esposa me hace recordar que si tienen alguna pregunta durante el estudio bíblico, puedan hacerlas, pueden escribirlas y vamos a tomar nota de las preguntas y al final del estudio las contestaría si alguno ha hecho alguna pregunta. Entonces, vámonos a Mateo 26, del versículo 30 al 32. Este es un pasaje paralelo, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? Igual que ocurre con todas las cosas, si tenemos un evento, tenemos un accidente de auto, tenemos algo que ocurrió, las personas que rodean la situación ven desde diferentes ángulos. No es una contradicción, sino es información complementaria, porque unos vieron algo, los otros vieron otra cosa, se vieron de diferentes ángulos y hay que juntar todas estas ilustraciones para formar un cuadro global. Entonces, en este caso, Mateo tiene una visión distinta de la situación. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Mateo nos está diciendo que esto que ocurrió con Pedro ocurre después de la cena, cuando ya habían terminado de cenar. ¿Ok? Hemos dicho que en el Evangelio de Juan, capítulo 13, 14, 15, 16 y 17, nos hablan de la última cena. Entonces Mateo nos está diciendo que esta porción que ocurre en el capítulo 13 de Juan, en realidad ocurrió al final, cuando ya habían cenado y habían cantado el himno. Salieron al monte de los olivos. Es ahí donde Jesús va a orar. El huerto de Getsemaní queda a la orilla del monte de los olivos. A la entrada, en la parte de abajo del monte de los olivos, existe un huerto que se llamaba el huerto de Getsemaní. Entonces dice Jesús en el versículo 31, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Qué nos está diciendo esto? Según el pasaje, aparentemente antes de la conversación con Pedro, Jesús les anuncia a todos, es que no solamente a Pedro, sino le anuncia a todos y le dice, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. La palabra escandalizar que aparece aquí en el griego significa abandonar la fe, tener tal vergüenza, escuchen, tener tal vergüenza de algo que como reacción
rechazas y no quieres saber nada. Entonces te escandalizas. No, 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 no. Yo no tengo nada que ver con esto. De lo que Jesús le está diciendo a la gente es que iban a tener tanto miedo, tanta vergüenza de decir que eran seguidores de Cristo, que se iban a alejar, se iban a dispersar, ¿no? Y entonces, cuando Jesús les anuncia esto, ¿no? Él está diciendo todos vosotros, no está diciendo solamente Pedro, todos vosotros se van a escandalizar y me van a abandonar. Y está hablando de aquella gente que estuvo con Jesús 3 años y medio. Qué fuerte y qué débiles somos los seres humanos, ¿verdad? ¿Cuánta gente quedaría en la iglesia si empezara la persecución aquí en Europa? Hay gente en los países árabes que están sufriendo persecución. Hay iglesias que están siendo quemadas por musulmanes, por hinduistas extremistas. Hay iglesias, hay cristianos que están siendo asesinados, pastores que son quemados vivos. Y un misionero que vino de uno de estos países, y no voy a decir de cuál porque no quiero poner en riesgo a nadie, este misionero llegó y me dijo que había tenido contacto con la iglesia cristiana, que había tenido contacto con un pastor que tiene una iglesia clandestina, en un lugar donde persiguen a los cristianos, donde si los consiguen con una Biblia son llevados a la cárcel y ahí son torturados, vejados y muchas veces asesinados. Y entonces conoció a uno de estos pastores. Y cuando este pastor se despidió de este misionero, le dijo, por favor, cuando vayas a tu iglesia en Europa, no les pidas que oren para que termine la tribulación. Porque desde que empezó la persecución, es cierto que hemos perdido gente en la iglesia, pero no te imaginas la calidad de cristianos que tenemos ahora. Ahora tenemos cristianos que están dispuestos a morir por Cristo. Así que por favor, no oren, no les pidas que oren para que termine la tribulación. Pídeles que oren para que tengamos la fe y podamos soportar. Y nunca neguemos al Señor. ¿Cuánta gente quedaría en nuestra iglesia si empezara la persecución de los cristianos en Europa? Los cristianos que están acostumbrados a vivir bien, tranquilo, sin problema. ¿Cuánta gente mantendría su fe si un gobierno dictatorial entrara y comenzara a perseguir a los cristianos? Es una buena pregunta. Y hermanos, acá dice, el mismo Jesús le dice a la gente, todos se van a escandalizar. ¿Saben por qué? Porque heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Jesús les está anunciando lo que le va a pasar. Herir al pastor significa, la palabra herir significa golpear, derribar, causar dolor. Jesús está anunciando lo que le va a ocurrir esa noche. Pero también dice que va a resucitar y que iré delante de vosotros a Galilea. ¡Qué precioso! Iré delante de vosotros a Galilea. Jesús, si bien es cierto, les anunciaba que todos iban a huir, iban a tener vergüenza, iban a rehusar reconocer a Jesús como el Mesías, o sea, iban a entrar en una crisis, también les da una esperanza y les dice, pero voy a resucitar. Y cuando yo resucite, voy a ir delante de vosotros a Galilea. Y Jesús no lo dijo una vez, lo dijo varias. En Mateo 16, 21 les dijo, desde entonces comenzó a Jesús a declarar a sus discípulos que él era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mateo 17, 9,
cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. ¿Sabes por qué? Porque su muerte estaba planeada, pero su resurrección también. Su muerte estaba planeada, pero su resurrección también. Entonces, ante esta circunstancia, cuando Jesús agarra y le dice a todos: todos vosotros se van a escandalizar de mí, Pedro no soporta. Y entonces Pedro en Mateo 26 responde, le dijo: aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús les dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y lo más interesante dice: y todos los discípulos dijeron lo mismo. Ay, hermanos, somos tan falsos a veces en nuestras promesas. Le prometemos al Señor tantas cosas y incumplimos tantas. Estaba escuchando una prédica de un pastor que decía que cuando empieza el año mucha gente hace votos, ¿no? Entonces preguntaron a la gente común y corriente y le preguntaron qué votos tienes para el próximo año. Entonces dice que entre los más comunes, el primero de todos es bajar de peso. Este año quiero bajar de peso. Otros agarran y dicen: este año quiero dejar algún vicio, dejar de fumar o lo que fuese. Otros agarran y dicen: este año quiero viajar, quiero conseguir mejor trabajo. Este año quiero pasar más tiempo con mis hijos. Y así hacen promesas para el año. Según la estadística, para la segunda semana de febrero ya se olvidaron de todas sus promesas. Entonces hicieron lo mismo con un grupo de creyentes. Claro, los creyentes somos más espirituales, ¿no? No pensamos tanto en la carne. Entonces de repente preguntaron: ¿qué promesas le haces al Señor tú a fin de año? Y entonces dicen: mi primera promesa es que yo este año quiero alejarme de todo lo que me aleja del Señor. Quiero dejar todo lo que me aleja del Señor. Este año quiero orar más. Quiere decir que no oran lo suficiente, pero no importa. Hacen la promesa: este año quiero orar más. Amén, amén, quiero orar más. ¿Eh? Este año quiero leer la Biblia completamente, porque no la he leído completamente, dicen algunos. Entonces este año sí voy a leer la Biblia. Este año quiero ser más responsable en asistir a mis estudios bíblicos, asistir a la iglesia. Este año quiero servir al Señor. Y muchos dicen: este año voy a empezar a darle al Señor lo que es del Señor, hablando de sus diezmos y ofrendas. ¿Y saben qué ocurre? La segunda semana de febrero ya olvidamos las promesas que le hicimos al Señor. En este pasaje es triste, pero cuando Jesús les anuncia que se van a escandalizar, miren la reacción de Pedro: aunque me sea necesario morir, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Y sabemos que todos se escandalizaron y que Pedro lo negó. ¿Se dan cuenta cuán importante es prepararnos espiritualmente? Preparar nuestra fe desde ahora. Pedirle al Señor: Padre, por Dios, por ti, haz mi corazón, fortalece mi corazón, Señor, para buscarte, para tener más tiempo contigo, más tiempo de oración, Señor, más tiempo en tu palabra. Es ahora, hermanos, es ahora cuando hay que preparar el corazón.
Un último pasaje paralelo que vamos a estudiar el día de hoy está en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Este también es un pasaje paralelo. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Este pasaje de Lucas añade una conversación privada entre Jesús y Pedro. Es una conversación privada. No sabemos cómo Lucas se enteró, pero ni Marcos lo dice, ni Mateo, ni Juan, pero dice que el Señor le dijo a Pedro: Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearos. En realidad dice os ha pedido, porque significa que pidió a todos, pidió a todos los discípulos para zarandearos. ¿Qué significa eso de zarandearlo? ¿No? Es como una red, una pequeña red, como una coladera, donde se mete el trigo con la paja. Y entonces se zarandea la red, y entonces la paja va quedando arriba y el trigo va cayendo. Entonces lo que le está diciendo Jesús a Pedro es: ha sido pedido, el diablo ha pedido poder zarandearte. El diablo no puede poner su mano sobre nosotros en ningún caso sin el permiso de Dios. ¿Ah? El diablo no puede poner su mano sobre nosotros sin el permiso de Dios. Notemos la subordinación del diablo ante Dios. ¿Escucharon? La subordinación del diablo ante Dios, que para poder zarandear a Pedro tiene que pedir permiso. Y si Dios le da permiso, es para quitar la paja del trigo en tu corazón. Es para que te zarandeen, pero es para purificarte. O sea, el diablo cree que te está haciendo daño, cuando en realidad es un tonto útil en las manos de Dios. Dios lo está utilizando al diablo como tonto útil. ¿Para qué? Para sacar la paja del trigo en tu corazón. Naturalmente, ¿quién lo pidió? Lo pidió Satanás. Satanás es el adversario, el acusador. Significa la palabra Satanás, adversario, acusador. Y lo que está pidiendo es para zarandearte, para moverte el piso, ¿no es cierto? Como se hace con el trigo. Ahora, quiero que noten lo siguiente. ¿Cuál es la oración de Jesús? ¿Qué es lo que Jesús ha pedido? Versículo 32. Yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Acá hay 2 pedidos. La primera cosa que Jesús pide es que la fe de Pedro no falte. Debemos orar de esta manera, hermanos. ¿Por qué? Porque todos pasamos por pruebas y tribulaciones. Todos. En algún momento de nuestras vidas, la cosa es como un carrusel. Hay épocas buenas, hay épocas malas. Yo he visto creyentes que en épocas malas han perdido la fe. ¿Sí? Claro, podemos decir: no, nunca la tuvieron. Es verdad, o sea, de repente podemos decir: no, nunca fueron creyentes de verdad, pero no sé. Yo he conocido gente que realmente eran creyentes. No me atrevería a decir que no tuvieron la fe, pero
Yo creo que a veces hay circunstancias tan adversas cuando hay personas que pierden la fe. Y entonces mi oración es, Señor, que en el momento en que yo tenga que enfrentar la adversidad, mi fe no falte. Que tenga la fe suficiente para poder soportar. No oremos que pasen las pruebas, porque las pruebas son para quitar la paja del trigo en tu corazón. No oremos para que pasen las pruebas. Oremos para que nuestra fe no falte, para que no dudemos del Señor, para que en los momentos más duros no pensemos que el Señor nos ha abandonado, que nuestra fe no falte, que nuestra fe no se acabe. Y a veces, hermanos, es duro. Yo he tenido épocas en mi vida que he orado al Señor y le he dicho, Señor, ya no me queda más fe. Momentos duros, difíciles, momentos en que a veces uno, lo único que puedes hacer en lugar de orar es llorar delante de Dios. Y clamas a Dios y le preguntas por qué, por qué. Y en ese momento yo le decía al Señor a veces, Señor, ya no tengo más fe. Se me acabó la fe. Y seguía pasando el tiempo y seguía pasando el tiempo. Y de repente ese fin de año, recibiendo las 12 de la noche del año nuevo, estaba orando y le dije, Señor, acá estoy. Y la voz de Dios clarito en mi corazón que me dijo, ¿no decías que no tenías más fe? Ya llegamos a fin de año y todavía te queda. A veces es tan difícil. Por eso decirle, Señor, que no me falte la fe. Cuando estemos en los momentos más duros, que no me falte la fe. No que pase la tribulación, sino que no me falte la fe para cruzar. Y la segunda cosa que le dijo Jesús a Pedro es, y cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. ¿Por qué le dice cuando vuelvas? Porque por más difícil que sea la prueba, y aunque neguemos al Señor como hizo Pedro, siempre hay posibilidades de perdón en el Señor. Siempre podemos volver al Señor y recuperar la comunión, la paz, una relación con el Padre. Siempre podemos recuperar, siempre podemos volver al Señor y reconciliarnos con Él. Y cuando has vuelto, como Jesús le dijo a Pedro, confirma a tus hermanos. Esa palabra confirmar a tus hermanos significa fortalecer, reafirmar, fijar con fuerza la fe de tus hermanos. ¿Qué es lo que está diciendo acá Jesús? Que la misión de todo creyente que ha caído y que se ha levantado es tener misericordia y ayudar de los caídos. No es aplastar al resto. No es aplastar a los demás cuando los ves caer, sino usar de tu experiencia, usar de la misericordia, como Dios tuvo misericordia de ti. ¿Cómo Dios tuvo misericordia de ti? Para que tú tengas misericordia de otros y puedas ayudarles y puedas decirles, yo sé por lo que estás pasando. Sé exactamente el dolor de tu corazón porque yo he vivido lo mismo. Por eso Jesús le dice a Pedro, tú que vas a negarme, tú cuando vuelvas, tú tienes que reafirmar, fijar la fe de tus hermanos, fortalecerlos, porque tú has caído, has sido perdonado y por lo tanto sabes cómo guiar a aquellos que han caído también a la reconciliación. Y eso me encanta, hermano. Por eso si tú te equivocaste, si caíste, si perdiste el camino en algún momento y te has reconciliado con Dios, no tengas vergüenza. No tengas vergüenza. Utiliza tu experiencia
y busca a aquellas personas que están necesitando un consejo de alguien que ha pasado por el mismo problema que tú. Y entonces tú vas y llegas y dices, acá estoy, yo te entiendo, y fortalece. Hay unos pasajes que me encantan. Dicen, Éxodo 17:12, las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que el sol se puso. Y esto es, el texto significa fortalecer. Es decir, cuando una persona se cansa, se le están cayendo los brazos, entonces cuando Jesús le dijo a Pedro, tú confirma a los hermanos, te está diciendo, tú sostén las manos de esos siervos que se están desanimando, que se están cansando. Tú haz la función de Aarón y de Hur para sostener la fe de aquellos que la están perdiendo. En Ezequiel 14:8 dice, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y lo pondré por señal y por escarmiento, y lo contaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Que cuando la exhortación, el ánimo también tiene que ver con llamar la atención. Si tú has caído y sabes por qué caíste, también debes ir, cuando ves a las personas que están camino a caer, y exhortarlos, animarlos, pero también llamarles la atención. 1 Tesalonicenses 3:13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Lo que Jesús le dijo a Pedro, confirma a tus hermanos. En lo que sí, hay que afirmar los corazones de nuestros hermanos irreprensibles en santidad. Hay que enseñarles a vivir en santidad. Por último, 1 Pedro 5:10. Afirmados después de pasar pruebas. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, esto es lo que le está diciendo Jesús a Pedro, que haga todas estas cosas, que les ayude a pasar las pruebas, que les ayuden a encontrar la santidad, que les ayuden a fortalecerse, que los sostengan. Eso es lo que Pablo le dijo, eso es lo que Jesús le dijo a Pedro. Y respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y en Lucas, cuando Pedro cayó, Jesús le dijo, y una vez vuelto, cuando regreses, confirma a tus hermanos. Terminamos leyendo la última porción de Lucas. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Hermanos, fortalezcamos la fe. Ahora, busquemos al Señor en oración, en su palabra, en ayuno. Fortalezcamos la fe ahora, para cuando la sociedad, el medio ambiente, los amigos, la familia te presionen, tengas la fuerza y el valor para no negar a tu Señor. Pero si en algún momento te avergonzaste y caíste, recuerda que siempre puedes volver al Padre en arrepentimiento. Y cuando vuelvas, conviértete en un instrumento para fortalecer a los otros hermanos, que en algunos casos están por caer o cometer el mismo error que tú. Y entonces tú tienes una misión: fortalecer la fe de los débiles.
Gracias a Dios por esta noche y por esta palabra que hemos aprendido. Enséñanos a fortalecer a los débiles. Enséñanos a reconocer que somos tan débiles como Pedro. Enséñanos, oh Dios, a ser instrumentos para poder ayudar a aquellos que, quizás sin saber, están encaminándose a la negación, a la caída, a la traición. Enséñanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Hay algunas preguntas? A ver, vamos a ver si hay algunas preguntas en este momento para contestarlas. Preguntan de qué manera podemos negar a Cristo. Les estaba diciendo que aquí la palabra negar significa avergonzarse, significa rechazar, significa tener tanto miedo de algo que lo niegas como una mentira por miedo, ¿no es cierto? Y entonces, ¿en qué manera podemos negar al Señor? Es fácil. Si estamos en una reunión y nos preguntan sobre nuestra fe, y de repente alguien saca algo que es antibíblico, y entonces tú tienes miedo de defender la palabra, o tienes miedo de defender al Señor delante de la gente, entonces te callas, estás negando al Señor, ¿no? O si alguien te pregunta sobre si Cristo vive en tu corazón y cuál es tu testimonio, si vas a la iglesia, si eres creyente, y entonces te avergüenzas, estás negando al Señor también. Hay muchas maneras de negar nuestra identidad en Cristo, en la familia. ¿Alguna pregunta más? Déjenme ver. No, ninguna. Ninguna. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Nos encontraremos la próxima semana, el día miércoles a las 8 de la noche, hora de Suiza. Que Dios les guarde y los acompañe. Hola.